una clase bastante corta en realidad y vamos a hablar de algunos aspectos actuales, los últimos descubrimientos que se han hecho respecto al genoma humano. Vamos a hablar un poco de la estructura del genoma. A ver, cuando hablamos por ejemplo de proteínas, si yo les digo subunidades de una proteína, ¿ustedes qué me entienden? No. Puede ser péptidos. A ver. Por ejemplo, la hemoglobina, ¿cuántas subunidades tiene? 4. ¿Cuántas eran esas? 2 alfa, 2 beta. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo, ¿ya? Solamente para ejemplo. Aquí hay cadenas, ¿verdad? De aminoácidos. Todo un conjunto de un polipéptido o un péptido puede conformar una subunidad. Estamos. Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Ahora, dentro de esta subunidad hay partes. Tienes esta parte superior, que seguramente va a interaccionar con alguna molécula. Tienes esta otra parte. Cada parte dentro de una subunidad que tiene alguna función se llama dominio. ¿Okay? Entonces vean cómo una proteína tiene regiones. La subunidad representa un polipéptido. Eso es lo que está representando una subunidad. Un polipéptido solito. Acá hay 4 polipéptidos unidos. Y el dominio está representando una zona funcional. ¿Ok? Una zona en esta zona de repente la hemoglobina interactúa con algún otro componente. Solamente aquí. Ese es un dominio. Ese tipo de estructura también la tiene el genoma humano. ¿Okay? El genoma humano, si yo les digo genoma humano, ¿qué se les viene a la cabeza? Rápidamente. ADN, tenemos la idea. ADN, ¿qué más? ¿Perdón? Bueno, DNA. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Código genético? Ya vamos a ponerle. ¿Qué más? ¿Genes? ¿Genes? ¿Puede ser? Genes. Y más o menos por aquí va dirigido la clase del día de hoy. Nuestro genoma tiene un tamaño que está por encima de los 3.000 megabases. ¿Okay? Y no todo ese ADN aparentemente lo usamos. Digo aparentemente porque hasta hace poco se pensaba que la mayoría del ADN era ADN basura. ¿Han escuchado el término ADN basura? ¿Qué les han dicho respecto al ADN basura? No tenía significado. Tú tienes, vamos a poner aquí una bacteria. ¿Ya? Un genoma bacteriano, para diferenciarlo del nuestro, tiene la siguiente característica. Vamos a poner un clásico genoma circular y tiene gen, inmediatamente gen, otro gen, tal vez un espacio pequeño, otro gen, y todo el genoma tiene una alta densidad génica. ¿Qué quiere decir alta densidad génica? Que por espacio de ADN hay una gran cantidad de genes. Pero si nosotros hacemos una analogía con el genoma humano, vamos a encontrar esto. Digamos, sea esto un cromosoma, un gen aquí, más abajo un gen aquí, más abajo otro gen aquí, otro gen aquí. Hay una gran cantidad de los llamados espacios intergénicos. Y a estos espacios intergénicos se le denominaba antes ADN basura. ¿Por qué? ¿Por qué se denominaba ADN basura? Porque en realidad se pensaba que lo único que nos servía a nosotros eran los genes. Los genes generan proteínas, los genes generan algún ARN funcional. Y estos espacios no generan genes, entonces están ahí porque sí. Se les dio bastantes explicaciones. De repente están ahí porque como hay tantas agresiones al ADN, todo esto justificaría que aquí hayan daños y haya menos en los genes, por ejemplo. Actualmente ya no es así. Actualmente eso ha cambiado. Entonces vamos a ir revisando poco a poco cómo es que sucedió esto. Empecemos rápidamente. Entonces, perdón, antes de eso. Definición de genoma entonces. Es,
Es un conjunto de información contenido en la molécula del ADN. ¿Okay? Un conjunto de información que está contenida en la molécula de ADN que es suficiente para organizar el metabolismo de toda una célula. Ese es un genoma. Estos estudios del genoma, de genes, del espacio de ADN basura y todo eso, se dio gracias a este conocimiento, ¿no? Al conocimiento del descubrimiento de Watson-Crick. Acá lo tienen en la representación de 1953. Eso lo vimos en la clase número 3. ¿Por qué fue importante esto? Por esto, primero, se encontró que el ADN estaba almacenado, perdón, que la información genética estaba almacenada en el ADN. ¿Gracias a qué? ¿Qué se encontró? Se encontró un orden específico. Adenina, timina, guanina, guanina. Ese orden no es al azar. Tiene un orden específico y significa algo. Lo siguiente, el ADN tiene una estructura tal que permite la replicación. ¿Cierto? Para la replicación, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Las hebras se separan. Una vez que se copia, si hay una guanina, ¿quién va a ir al frente? Una citosina. El modelo de doble hélice permitía esa lógica. Los anteriores modelos tipo hélice, etc., no permitían esa lógica. No se sabía cómo eran ese modelo. El modelo este permite entender cómo se replica y se hereda la información genética. Y lo otro es que se encuentra que en este ADN hay un mensaje. Y ese mensaje está en el llamado código genético, ¿no? Es una expresión del mensaje genético. Hay una codificación ahí que va a generar proteínas. Más o menos por esta época, recién aquí se descubre la estructura del ADN. ¿Qué es lo que se conocía en esta época? Se conocían las proteínas. Más o menos en una célula humana hay entre 250.000 a 1 millón de diferentes proteínas. Como se tenía conocimiento de un gen, una enzima, se pensaba entonces que habían entre 250.000 a 1 millón de genes en el genoma humano. Eso era inicialmente, porque tenían ese pensamiento directo: un gen, una proteína, un gen, una proteína. Más adelante, en el año 1985, se hace una propuesta. Ya conocido bien la estructura del ADN, ¿por qué no la secuenciamos? ¿Por qué no sabemos cuál es el orden de todo nuestro ADN, desde inicio hasta fin? Es así que se genera el llamado Proyecto Genoma Humano. Es propuesto en el año 1985 y empieza en el año 1990. Lo hace Estados Unidos. ¿Okay? Estados Unidos junta financiamiento mediante su departamento de energía que tienen y junta a sus institutos de salud, a todos. ¿Okay? Y los ponen al mando de Watson. No, de escrito. No me acuerdo. Uno de los dos. El más viejito, no me acuerdo cómo se llama. Uno de ellos lleva el mando y luego, por motivos personales, se lo pasa a Francis Collins. ¿Ya? Entonces, Francis Collins representa la inversión que hace Estados Unidos para poder secuenciar el genoma humano, pero hubo una paralela. Este señor Craig Venter hace una empresa privada que se llama Celera y también hace lo mismo. Entonces, la empresa privada y pública se juntan para poder secuenciar el genoma humano. Y lo logran hacer. Presentan un borrador en el año 2001. ¿Okay? Y lo publican en estas revistas, Science y Nature, que son revistas que ustedes tienen de vez en cuando que ir revisando por algunos temas especializados. ¿Okay? Son de alto impacto. Ellos publican ahí el genoma humano, el primer borrador. Inclusive el presidente Clinton estuvo presente en esa exposición porque fue en la Plaza Blanca, fue de tanta importancia. Se había conseguido entonces saber cuál es el orden específico de todo el ADN. ¿Qué sucede? Les comenté que se pensaba que había entre 250.000 a 1 millón de genes. Con esto se logra entender que habían alrededor de 30.000. Bajamos a 30.000 genes. ¿Por qué hay más proteínas que genes? ¿Por qué no se cumple un gen, una proteína? ¿Por qué un gen, varias proteínas? A ver, hubo un punto en su examen de práctica. El ADN, Levántame la mano. el ADN va a replicar a ARN.
va a formar ARN y bastantes ARN forman varias proteínas. Bastantes ARN. Es que las proteínas van a ser por traducción del ARN. ¿Pero de dónde salen los bastantes ARN? No, hablo de tipos, ¿ah? Hablo de tipos. A ver, ¿quién me da la respuesta? Les subo un punto en el examen práctico, el primer examen práctico. ¿Por qué? Sí. Sucede lo siguiente. Antes se pensaba que un gen codificaba una proteína, uno a uno. ¿Ya? Luego del proyecto Genoma Humano se logra entender que no habían más de 250.000 genes, que son las proteínas, sino habían 30.000 nada más. O sea, hay un montón de proteínas por cada gen. La idea entonces llega a pensar de que un gen es posible que codifique varias proteínas distintas, no iguales, sino distintas. ¿Por qué? ¿A qué se debe que un gen pueda hacer eso? Pueda codificar varias proteínas, acuérdense. No sé, explicaron es que el salado que codificaba había una secuencia de aminoácidos, bueno, una secuencia de genes, la línea que y que entre ellos se intercambiaban. O solamente de 6 había, podía ser 5, algo así. No me acuerdo cómo se llama. Ya lo dije. A ver. Ya, bueno, no, en realidad no es la razón. Por ejemplo, también es una variante, pero no es la razón principal. Splicing alternativo. Splicing alternativo. ¿Por qué el splicing alternativo permitiría eso? A ver, usted ayúdeme aquí. Yo tengo aquí un gen. ¿Okay? Y este gen al final logra generar una proteína 1, otra proteína 2 y finalmente una proteína 3. A partir de un gen hemos conseguido 3 proteínas distintas. ¿Qué es lo que está pasando aquí para que eso suceda? Una vez que se da aquí, ¿qué proceso se da aquí para expresar genes? Para expresar genes, ¿qué se da aquí? ¿Transcripción o replicación? Transcripción. Para expresar genes se da transcripción. La transcripción, ¿qué te genera? ¿Un ARN qué? Ahí ya, por ahí escuché la respuesta correcta. Dígalo en voz alta. Exacto. Heterogéneo en realidad. RNA heterogéneo. ¿Sí? Heterogéneo nuclear. Este ARN mensajero, que ustedes siempre han conocido, es un ARN ya maduro, ya procesado. Antes existió el ARN directamente de la transcripción, el ARN heterogéneo nuclear. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí para que llegue a estos diferentes ARN? Este sería el 1, el 2 y el 3. Splicing. ¿En qué consiste el splicing? Usted mismo, señor. ¿Para qué se da el splicing? ¿Por qué es necesario hacer splicing? Para eliminar intrones, ¿verdad? Entonces pongámoslo rápidamente por aquí. Si tengo exón 1, eso sería intron 1, viene el exón 2, intron 2 y finalmente exón 3. Lo ideal es que el splicing debe eliminar solamente intrones. Entonces, si esto es el ARN heterogéneo nuclear, tiene los intrones. Un ARN heterogéneo nuclear se llama así porque contiene intrones y exones. Luego del splicing solamente tiene exones. ¿Ok? Entonces, luego del splicing debería pasar esto. Exón 1, exón 2, adelante. Y exón 3 unido. Esto sería ARN heterogéneo nuclear y esto sería ARN mensajero. ¿Estamos? Esto de aquí se da, splicing. Pero hay otro evento que se llama splicing alternativo. ¿Te acuerdas? Este es el splicing normal, a secas. ¿Cuándo es el splicing alternativo? Cuando, claro, elimino intron 1, pero no elimino intron 2. O junto el E1, E2 y 3, y a veces junto solamente el E1 con el E3. Y no le pongo el E2. ¿Esto va a generar proteínas distintas o no? Hay una circulancia. ¿Otra proteína puede ser cuál?
E1 con qué? Con E2. Entonces tienes 3 posibilidades a partir de un solo gen. Esta conclusión se llegó, ¿no? Este evento de splicing alternativo es lo que explica por qué solamente hay 30.000 genes según un proyecto genoma humano, habiendo una gran cantidad de proteínas. ¿Okay? Entonces el splicing alternativo hace eso, hace juegos de exones distintos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del proyecto genoma humano? Primero, antes del proyecto genoma humano no se sabía nada de la secuencia del ADN, no se sabía cuál era la secuencia de los genes. Por lo tanto, si había alguna enfermedad genética, ¿podría yo identificar el gen responsable? No, porque no había esa información. Luego de esto, sí hay la información. Yo puedo ir al GenBank o al PubMed, ustedes tienen acceso, ponen en PubMed, ¿han entrado a PubMed ya? ¿Sí? Tienen una barra donde escriben y al costado hay una barra deslizadora que dice PubMed. Si ustedes le dan clic, ahí dice gene, proteína y varias cosas más. Si ustedes ponen gene y escriben el nombre de su gen, les sale la secuencia genética de su gen, lo que ustedes quieren. O sea, les da esa información. ¿Ya? Entonces, se podría estudiar a nivel ya de los genes aquellas mutaciones responsables de las enfermedades. Después de eso se logra eso. ¿Qué más? Permite acceso a la información, es decir, en la base de datos, o sea, una base de datos mundial, no se cobra para que ustedes entren, es gratis. Si ustedes quieren investigar, ahí está, no tienen que pedírselo a nadie. La idea era curar enfermedades, no se ha llegado todavía tanto, y determinar esto sí, predisposición a ciertas enfermedades. ¿Qué pasa si BRCA está mutado? ¿Le va a dar cáncer o no? Mayor probabilidad o predisposición a la enfermedad. Pues sirve también para eso. ¿Cuáles son las desventajas? Las ventajas son un tema ético. No los voy a mostrar aquí, sino los voy a mostrar acá. Primera pregunta para ustedes. Si fuera posible, ¿a usted le gustaría hacerse un test genético que le dijera las enfermedades que va a sufrir en su vida? ¿A nadie? A uno de repente levanta la mano y me dice sí. A ustedes sí. ¿Por qué sí? Para tomar medidas. Para prevenirlo. ¿Por qué no? Exacto. Esas disyuntivas nunca van a desaparecer y es un tema de decisión personal. Es una de las cosas que da pie a esto de saber el genoma humano. Uno puede hacer y deshacer, los científicos pueden hacer y deshacer, ustedes van a poder hacer y deshacer. Entonces hay que tener ciertos conceptos, no trasladar el derecho de los demás. Si tú no quieres, bueno, tendré que tomarlo en cuenta. Si tú sí también, ¿qué hago? Células madre. A ver, señores, células madre que están durmiendo. ¿Cuáles son los aspectos éticos del uso de las células madre? A usted, células madre. Por ejemplo, hay células madre embrionarias, ¿cierto? Ya. ¿De dónde vienen esas células madre embrionarias? Del cordón. ¿Perdón? Del cordón. Las células madre embrionarias vienen del embrión temprano. ¿Ok? Del embrión temprano, esas células que están en división, recién iniciando la embriogénesis, ¿ok? De ahí se saca una célula y esa célula tiene una capacidad de generar todo un individuo nuevo. ¿Ok? Tiene la capacidad de generar cualquier célula que ustedes quieran. Entonces, si yo agarro un embrión, qué sé yo, de 1 o 2 días, le saco una célula y lo pongo en el corazón de una persona que tiene problemas del corazón, su tejido se podría regenerar. Lo puedo sanar. El problema es que tengo que transgredir un embrión. ¿Justifica o no justifica? Algunos de repente dirán que sí. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que después de una relación sexual una mujer que se hace sin ninguna protección, una mujer quede embarazada? ¿Es alta? No, digamos que no hay ninguna protección, ni no hay ningún reparo, ¿okay? Simplemente se da la relación sexual. Digamos en un matrimonio, si lo quieren poner de forma un poco más mejor vista, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad? En realidad, señores, es baja. ¿Okay? Una mujer que
se le retrasa la regla, 5 días, piensa que está embarazada, se hace un test, esos que venden en la farmacia, le sale positivo, se hace un test de esos de sangre que miden esos niveles y sale positivo, o sea, le salió positivo por todos lados, 5 días nada más de retraso, ya se hizo las pruebas y al 6º día le baja la regla. ¿Qué pasó? Aborto espontáneo. La pregunta es, si la mujer no se hubiera dado cuenta de su retraso, no le hubiera hecho caso, al 6º día le venía la regla, ¿qué hubiera pensado? Un retraso. Se quedó embarazada y nunca lo supo. Y eso pasa siempre, es muy frecuente. La probabilidad de que un embarazo se dé es muy baja. Quiere decir que los embriones generalmente se están dando, pero no implantan y caen. Puede ser algo normal, como puede ser algo patológico, ¿cierto? En la fecundación in vitro se hace eso. Se genera una gran cantidad de embriones en un tubo de ensayo, ¿okay? Y se implantan a la mujer que tiene problemas de embarazo, o tal vez la mujer dice, antes que me implantes esos embriones, quiero saber si esos embriones van a ser sanos o van a tener alguna enfermedad. ¿Estaría bien eso? Si tienen esa opción. Pero creo que no lo implantan cuando es embrión, sino cuando es cigoto, un huevo. Ya, pero me estoy refiriendo a que lo hacen una fecundación in vitro y luego lo van a implantar cuando esto llegue a buen término. ¿No? Porque llega a buen término. La pregunta es, ¿vale la pena hacerlo así? ¿Ustedes harían eso? Eso existe, eso se llama diagnóstico genético preimplantacional. ¿Ya? Si yo tengo una historia familiar de distrofia muscular de Duchenne, vamos a suponer así, ¿ya? Y mi pareja tiene una historia familiar de cáncer, y yo no quiero que mi hijo no tenga ninguna de las enfermedades. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer un diagnóstico genético preimplantacional. Hago una fecundación in vitro con mis gametos y los de mi pareja, le hacen análisis genético a esos embriones que están allí, y solamente los sanos se lo implantan a mi esposa. La probabilidad de que sea sano es alta. ¿Está bien hacerlo? Porque los demás que no estoy implantando ya están fecundados, ya estaban diseñados para generar una vida. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a abortar? No, se criopreserva, pero no se van a usar, no van a llegar a término. Esas cosas son cosas éticas que son muy importantes que ustedes tomen en cuenta. El que sepamos tanto del ADN ha llegado hasta este punto. Y no solamente eso, por ejemplo, hay muchas publicaciones que han sacado, se encuentran los genes implicados en la homosexualidad. Hay muchas personas que son homofóbicas. De repente algún laboratorio se ilumina y se le ocurre hacer, yo hago el descarte de homosexualidad, venga aquí y yo le hago el descarte. Y alguna persona que no quiera que su hijo sea homosexual, va a ir y lo va a hacer. Entonces, ese es el punto de todas estas preguntas de aquí, ¿no? Y hay un poco de la terapia génica. Reemplazar genes defectuosos para sanar no es controversial, pero introducir genes en gente saludable para ser más inteligentes o transformarlas en intelecto. Si alguien te dice, tu hijo va a ser sano, va a ser así como tu chatito, gordito, así igualito, pero yo puedo hacer que tu hijo sea alto, tenga esa atlética, sea bien inteligente. Yo le pongo unos genes y ya lo hago. Todavía no llegamos a eso, pero nos estamos acercando. ¿Quisieran ustedes darle esa digamos, facultades a su hijo? Eugenesia. Eugenesia. O sea, llegamos al punto de la eugenesia. Lo que hacían los alemanes, los más blanquitos, ellos nada más, los demás los mataban. Es eso, eugenesia genética. O sea, solamente los que tienen aquellos genes son los preferidos y los demás los voy a sacar. Hay que tener bastante cuidado con esos aspectos. ¿Okay? Continuemos entonces. Luego vamos a seguir hablando respecto al genoma humano, porque ahorita el primer proyecto que generó todo esto es el proyecto Genoma Humano que acabamos de hablar, ¿no? Francis Collins y Craig Venter. ¿Han escuchado antes de Craig Venter? Ya. Como les decía, Francis Collins se encargó de toda la parte de la investigación, trabajando con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Y Craig Venter hizo Celera, que es una institución privada. Craig Venter es el primer científico que hace pocos años creó vida en un laboratorio. Se creó un organismo con los genes que él quiso y que haga lo que él quiera, lo que jamás se había hecho antes. O sea, creó vida, hizo una nueva especie, eso que jamás ha podido hacer el hombre. Eso se llama biología sintética. Voy a crear, no sé, necesito una bacteria que me haga que toda esa tierra sea blanca, la voy a crear y la voy a meter ahí.
la creo, o sea, ya le doy todos los genes que requiere. Eso se llama biología sintética y ese señor actualmente se dedica a eso. Hace eso, hace biología sintética. Ponga biología sintética, Discovery Channel, y hay un documental bien bonito de todo eso. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Entonces, vamos a hablarnos un poco respecto a la estructura del genoma humano. El genoma humano es la suma de dos genomas, no solamente es el genoma nuclear, porque nosotros también tenemos genes en la mitocondria. Entonces tenemos dos genomas, tenemos genoma nuclear y tenemos genoma mitocondrial. ¿Okay? Entonces, si hablamos de genoma humano, hablamos de los dos. La diferencia es la cantidad de genes de cada uno. En el genoma humano, de toda la cantidad de ADN, solamente 1,5% son genes que generan proteínas. Solamente esa cantidad. En cambio, en la mitocondria, casi todo el genoma mitocondrial genera proteínas. Son genes proteicos. Te vean, la densidad génica es distinta. Acá la densidad génica es muy baja y en la mitocondria es muy alta. Y tiene sentido, ¿no? Les decía yo que en bacterias hay una alta densidad génica. ¿De dónde viene la mitocondria? De las bacterias. Entonces tiene muchos sentidos. Vean bien, aparte de eso hay otras características propias del genoma, ¿no? Hay transposones, ¿no? Hay, por ejemplo, mucho de nuestro genoma, si lo analizamos, vamos a ver que es muy similar o igual a muchos virus que existen. Ustedes recuerden el ciclo lisogénico de los virus, en el cual el virus integra el genoma. Bueno, en el transcurso de la evolución ha pasado que los virus han integrado su genoma y nunca salieron, se quedaron ahí. Hay muchos genes víricos que lo que hacen es, como tienen la capacidad también algunas veces de salir, saltan de un lado a otro. Esos son los llamados transposones, genes saltarines, van de un lado para otro. Genoma nuclear, tenemos 23 pares de cromosomas, 24 distintos porque el X y Y son distintos. ¿Okay? El tamaño total del genoma, 3200 megabases o megapares de bases. Y tenemos 21.000 genes. Ojo, el proyecto Genoma Humano dijo que habían 30.000 y acá tenemos 21.000. Y es que es así, la tecnología ha ido avanzando y ya bajamos el número, ya no estamos en 30.000. Iniciamos en 250.000, bajamos a 30.000, ahora estamos en 21.000. ¿Ya? 21.000 genes proteicos. En el caso de la mitocondria, solo tiene 37 genes, nada más. Y pesa 16 kilobases. Hablamos un poco del genoma mitocondrial. Es pequeño, circular, yo les dije que tiene 37 genes. Y son genes, algunos para proteínas, pero también tienen RNA ribosomal, ribosomas de la mitocondria, y de transferencia, ¿okay? Que se generan allí. Densidad génica es porque hay una gran cantidad de genes por espacio de ADN, y estos genes no poseen intrones. Recuerden igual, las bacterias, los genes bacterianos no tienen intrones tampoco. ¿Okay? El 93% de este ADN es codificante, o sea, la mayoría son genes. Eso es muy importante. Herencia materna. El ADN mitocondrial se hereda vía materna. ¿Por qué? ¿Recuerdan? ¿El espermatozoide no tiene mitocondrias? No, en la cola, el núcleo de los genes sí tiene. A ver, sí tiene, pero se muere. La cola no entra. Ya. El modelo clásico era que la cola no entraba y solo entraba en la cabeza. ¿Ya? Hay estudios que determinan que la cola a veces sí entra. ¿Okay? Y entra con todo y mitocondrias. Solo que el óvulo tiene un diseño en el cual va a destruir todo lo que son mitocondrias paternas. Quedar solamente con las maternas. Así que de todas maneras, luego de la fecundación solamente va a haber mitocondrias maternas. Por lo tanto, la herencia de este tipo de genoma es materna. ¿Ya? Solamente vía materna. ¿Por qué era el 93% codificante la mayoría? ¿93% codificante? Ya. Porque el 93% de todo ese ADN hay genes. En el resto es ADN que no tiene función aparente. En cambio, en el nuclear, 1,5% de genes, el resto es espacio intergénico, el llamado ADN basura que le estábamos comentando en su momento. Este es el genoma mitocondrial, es circular. Vean ustedes, hay genes. ¿A qué se les ocurre esto? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? CIT-B, citocromo B, son genes entonces de la cadena transportadora de electrones. Están aquí. ¿Okay? Vienen del complejo 1, el complejo 3, el complejo 4, de la ATP sintasa. Hay también genes ribosomales de transferencia.
Hay genes ahí, tanto para proteínas como para RNA, ¿no? Son 24 de los 32 que hemos visto, 24 genes codifican RNA. ¿Okay? RNA, 22 RNA de transferencia y 2 ribosomales. Y 13 genes restantes codifican proteínas, que son proteínas de la cadena transportadora y de la fosforilación oxidativa. ¿Okay? Bien, recordamos esto también. ¿Se acuerdan cuando vimos esta clase y dijimos que el complejo 1, 2, 3 y 4 de la cadena transportadora está formada por subunidades, ¿no? Una gran cantidad. El complejo 1 tiene 46 polipéptidos, de los cuales solamente 7 son codificados en el genoma mitocondrial y 39 en el nuclear. ¿Esto qué implica? Que la mitocondria ya no tiene autonomía, una autonomía limitada. Es decir, si nosotros pensamos, si la bacteria por endosimbiosis entró a la célula, ¿okay? ¿Por qué no sale? ¿Pero por qué se ha vuelto dependiente? Exacto. Ya no tiene genes suficientes para poder vivir. Si la mitocondria sale, pierde estos genes del genoma nuclear. Pierde estos 39 polipéptidos, estos 10, ya no hace ATPs más y muere. Entonces se ha vuelto dependiente. ¿Okay? Es parte normal del parasitismo y estas cositas. Otra cosa bien interesante es el código genético. En el código genético nosotros conocemos los codones stop. ¿Recuerdan? UAA, UAG, UGA. Miren. ¿Es stop? No. Los codones de inicio. AUG. Y miren, agua, metionina. El código genético de la mitocondria varía un poquito. Como ven ustedes, el UGA no es stop, es triptófano. Y en el caso hay dos codones stop, el AGA y el AGG. Varía con respecto al genoma nuclear. Entonces, la codificación ahí, la lectura es distinta en la traducción para estos codones. ¿Ya? Igual aquí. Hay una diferencia bien marcada respecto a cómo se va a dar la traducción en ambos casos. Entonces hemos quedado que la herencia del ADN mitocondrial es vía materna, ¿no? En el nuclear, ¿cómo es? Todos contra todos, todos se heredan y todos los genomas van a llegar a ti, de todos tus parientes. En cambio, en el genoma mitocondrial solamente va a llegar por tu mamá, tu abuela, tu bisabuela. Solamente la vía materna. Ahí está la historia, digamos, del transcurso de ese genoma. Por aquí no vas a encontrar nada. Si es así, la pregunta es, ¿esto es correcto? Miren ustedes. Acá tenemos las personas que están de este color, son personas que tienen una enfermedad mitocondrial. Tienen sus genes de la mitocondria, algunos están mutados, son disfuncionales. ¿Ya? Miren, considerando herencia materna. Mamá afectada, papá sano. Tienen hijos, los tres afectados. ¿Está bien? ¿Cumplen la regla? Sí. Mamá no afectada, papá afectado. Hijos sanos. ¿Cumplen con la regla? Sí. ¿Qué se ha visto? Que esto de aquí no siempre se cumple. A veces salen algunos sanos. A veces salen algunos sanos. Y la explicación es esta. Al momento de que se generan los gametos femeninos en la orogénesis, y lo que tenemos acá, tenemos una célula precursora, ¿sí? Y esa célula precursora, ¿cuántas mitocondrias puede tener una célula normal? Cientos, ¿verdad? Cientos de mitocondrias. Entonces, estas mitocondrias, cada uno tiene su genoma o tiene su genoma. La pregunta es, ¿ese genoma siempre va a ser igual? Si yo tengo una célula normal, esta es mi célula, acá está mi núcleo, acá está el ADN. ¿Qué hemos dicho que pasa si, por ejemplo, viene un rayo UV, ¿okay?, y genera un daño? ¿Qué pasa en la célula cuando hay un daño? Se produce una mutación. ¿Qué hace la célula para querer revertir la situación? A ver. Apoptosis. ¿Qué más? Una opción es apoptosis. Antes de seguir avanzando con todos los daños que tengo, mejor me muero. ¿Qué más? Reparación del ADN. Y para esto, el ciclo celular, ¿qué ha pasado?
se detiene, ¿no? Detenido. Círculo celular detenido. ¿Para qué? Para que se dé cualquiera de estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, si algo pasa en este genoma, tenemos la posibilidad de o eliminarlo o de repararlo. ¿Qué pasa si en una mitocondria hay algún daño? ¿Quién salva a esta pobre mitocondria? No hay. Sí, inicialmente esta mitocondria se divide en dos, porque lo puede hacer, genera dos nuevas mitocondrias. Se supone que el genoma de estas dos mitocondrias son iguales, ¿verdad? Pero por daños en la célula puede que esta aporte mutaciones y esta ya no. Ahora son distintas. Esto es lo que está representando esta figura de acá. Los rojos son mitocondrias que portan mutaciones y los verdes son mitocondrias que tienen el genoma normal. ¿Qué pasa cuando se genera la oogénesis? Se generan gametos y las mitocondrias se van a repartir independientemente de cuál sea sana o cuál sea aberrante. ¿Okay? Tenemos lo siguiente, miren, en esta célula hay 3 que están mutadas y uno normal. Y en cambio aquí hay 3 normales y uno mutado. Hay diferencia en la carga. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, va a generar óvulos que tienen 80% de mitocondrias mutantes, algunos que tienen 20% de mitocondrias mutantes, por ahí va a generarse una que no tiene ninguna mitocondria mutante. ¿De qué va a depender de que aparezca la enfermedad? El espermatozoide, si fecunda ella, es muy probable que genere una enfermedad mitocondrial, porque hay una gran cantidad de mitocondrias mutantes. Si acá hay otras células que tienen 0%, sus mitocondrias, todas sus células son normales, y el espermatozoide la fecunda a ella, ¿habrá enfermedad? Sano, a pesar de que la mamá tenía la enfermedad y tenía mitocondrias aberrantes. Entonces ya no es así, sino ahora va a ser así. Miren, tenemos cuadrados masculinos, círculos femeninos, ¿cierto? Tenemos papá sano, la mamá también está sana, pero miren, dentro de sus mitocondrias hay una que está aberrante, quiere decir que tiene mitocondrias con alguna alteración. Cuando ellos tienen hijos, sus hijos son los que salen directamente de la línea. Miren, un hijo afectado tiene una gran cantidad, casi 50% o 50% de mitocondrias afectadas. Tiene este hijo que también tiene mitocondrias afectadas, pero como es muy bajo, es sano. ¿Sí ven eso? Entonces, es un tema también de carga de mitocondrias. Eso tiene un nombre y se denomina o heteroplasmia o homoplasmia. ¿Cuándo es homoplasmia? Cuando una célula, todas sus mitocondrias, el genoma es igual, no hay diferencias. ¿Ok? Igual aquí, miren, ¿todas son rojas o todas son blancas? ¿Cuándo es heteroplasmia? Cuando en una célula las mitocondrias son genéticamente distintas. Entonces, si la heteroplasmia es mayor, es muy probable que se genere una enfermedad. Si la heteroplasmia es baja, es probable que la persona sea sana. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Hacemos un break? ¿Sí? Ya quieren acabar ustedes como sea. Ya, acabamos con genoma mitocondrial. ¿Ya? Genoma humano. El genoma humano tiene 3200 megabases, ya hemos dicho 21.000 genes. ¿Okay? La densidad génica es alta, perdón, es baja. Intrones. La mayoría de genes tienen intrones, en la mitocondria no hay intrones, hemos dicho. Solamente 1,5% de todo el genoma son genes proteicos y son genes transcritos evidentemente. Una característica propia del genoma mitocondrial es esto: secuencias repetitivas. En la clase pasada yo hablé de algunas secuencias repetitivas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas secuencias repetitivas? CA, ya. Pero ¿cómo se llamaba ese CA? Vamos a ver. Ahorita vamos a llegar a eso mejor, ¿ya? Para no nos salteamos. Vamos a seguir viendo algunos detalles del genoma nuclear. El cromosoma 19 es el cromosoma que tiene más genes. ¿Okay? Ojo, ¿cuál es el cromosoma más grande? El 1. Pero a pesar de ser el más grande, no es el que tiene más genes. Es el cromosoma 19. ¿Ya? El cromosoma que tiene más alta densidad génica. Alta densidad génica. No más genes, pero alta densidad génica. Y el 13 y el I son los que tienen menor densidad génica.
Ciertos genes no tienen intrones, no todos los genes de nosotros tenemos intrones, algunos no, en el caso del núcleo. ¿Cuál es la proteína más grande o el gen más grande? ¿Han escuchado qué es la distrofina? ¿Alguna vez han dicho? Ya, la distrofina tiene el gen más grande, ¿ok? Pero la proteína más grande no es de la proteína de la distrofina, sino es de la titina, que también está implicado en el sarcómero. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué podría ser de que por más de que la distrofina sea el gen más grande, no genere la proteína más grande? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no existe esta relación directa? Gen más grande, proteína más grande. No. Es un gen enorme, pero la proteína es grande, pero no es tan grande. Tiene bastante intrones. Exacto. Exacto. La cantidad de intrones que hay en este gen es grande y los intrones son grandes. Entonces hay menos codones que codifican aminoácidos, la proteína va a ser más pequeña. En cambio, en la titina no. Miren la cantidad de aminoácidos que tiene la titina: 38.138 aminoácidos. Es una proteína tremenda. Otra característica del genoma en general, tanto proteico como nuclear, ya les había dado esto, ¿no? Estas son las dos cadenas, de 5 a 3 y de 3 a 5. Vean ustedes, de 5 a 3, acá hay un gen. En la cadena que va de 5 a 3. En la cadena que está abajo, es su complementario, hay 3 genes. Es decir, en un mismo fragmento hay 4 genes. Los genes se solapan. O sea, no son independientes. No es que acaba un gen y termina otro, viene otro y termina otro. Pueden estar solapados, como lo ven aquí. Esto es un gen en una cadena y en la cadena complementaria hay 3 genes. Es una característica también del genoma humano. Los genes no están independientes unos de otros, ¿no? Pueden estar superpuestos. Se llama genes dentro de genes. Otra característica que sí lo diferencia de bacterias. Cuando ustedes vean bacterias en microbiología, les van a decir que los genes que cumplen una función están agrupados en una zona del genoma de la bacteria. O sea, los genes que cumplen una función específica están ahí unidos. Otra función están unidos, están agrupados. En cambio, a nosotros no pasa esto. Miren, acá tenemos los genes de las histonas. Uno está en el cromosoma 1, hay otro en el cromosoma 4, el 6, están dispersos. O sea, no hay una relación de que los genes que cumplen una misma función estén agrupados. Pueden estar dispersos en cualquier parte del genoma. ¿Okay? Eso es muy importante, a diferencia de las bacterias. Las bacterias sí agrupan genes según función. Nosotros no, los tenemos completamente dispersos. Ya habíamos dicho que hay genes que no generan proteínas. ¿Cuáles eran los clásicos? RNA ribosomal y RNA de transferencia, ¿cierto? Hay otros genes distintos que tienen otro tipo de función. Por ahí hablamos del ADN antisentido. ¿Se acuerdan? Primera clase. El ADN antisentido. ¿Se acuerdan de qué era el ADN antisentido? Era un RN, ¿cierto? No, era un RN. No era un pseudo-RN, era un RN. Uno de los últimos descubrimientos que se ha hecho es eso, el RN antisentido. Voy a poner rápidamente por acá. Yo tengo este que sea mi RNA. Uracilo, adenina, guanina, ¿ya? ¿Qué pasa si la célula desea que un gen no genere su fenotipo? ¿Cuál es el fenotipo del gen? La proteína. La proteína es lo que finalmente se va a expresar. ¿Okay? ¿Qué pasa si la célula no necesita esa proteína? ¿El gen se debería expresar o no se debería expresar? No se debería expresar. Pero sucede que a veces se expresa. Se expresa, se genera un ARN, pero no se genera la proteína. Entonces, hay algo que lo está regulando, que está detenido todo el proceso aquí para que no llegue a proteína. Estos son los llamados ARN de interferencia o antisentido. ¿Qué son estos? Son pequeños ARN que van a ser complementarios aparte del ARN de mensajero. ¿Este qué sería? Sería A, sería... ¿Qué sería acá? U, C, y G. Pequeño. Se genera un ARN doble cadena. Este ARN doble cadena es reconocido por la célula como ajeno y lo va a eliminar, haciendo que este ARN mensajero no llegue a proteína. Entonces los ARN antisentidos e interferencia hacen eso, regulan la expresión génica. ¿Okay? Y miren ustedes,
corresponden al 98% de todos los transcritos en la célula del mamífero. Es decir, si ustedes agarran toda una célula y analizan todos los ARN que hay ahí, solamente 2% es ARN mensajero. El resto es ARN no codificante, como los ARN antisentidos. O sea, tienen una gran función en el metabolismo celular. Bien, secuencias repetitivas es lo que estaban preguntando, ¿no? Acá se me ha movido todo. Voy a ponerlo ahí. Las secuencias repetitivas son unidades que se repiten. Por ejemplo, esta secuencia de aquí, CGGAT, se repite aquí, más allá lo vuelven a encontrar y más allá lo vuelven a encontrar. Lo que está aquí, interespaciado. ¿Okay? Pero hay secuencias repetitivas que están continuas. Por ejemplo, esto de aquí, este bloque mismo se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí. 4 unidas. Cuando están una tras otra, se denomina en tándem. ¿Dónde está? Cuando se perdió acá. Se denomina en tándem. ¿Ya? Entonces, ahí puede haber repeticiones interespaciadas en el genoma y en tándem. Estas repeticiones generalmente no están dentro de genes, están dispersas en ese espacio que hasta ahora estamos denominando ADN basura. ¿Ya? Están allí. En algunos genes puede estar. Estas secuencias repetitivas pueden ser microsatélites o minisatélites. ¿Se acuerdan el término microsatélites? Cromosomas. Había un término de... Allá. En los cromosomas existen los satélites, ¿cierto? Eso es la estructura del cromosoma. Pero si yo hablo de los microsatélites, cuando hablamos, ¿se acuerdan nosotros de cáncer de colon? ¿De qué síndrome hablamos? Lynch. El síndrome de Lynch. ¿Cuál era el origen genético de la enfermedad del síndrome de Lynch? ¿Qué genes estaban fallando ahí? ¿Lo vieron conmigo o lo vieron como profesor invitado? ¿Qué genes fallaban en el síndrome de Lynch? Se pregunta examen. P53 no. ¿Cuál fue la clase del profesor invitado? Sistema de reparación del ADN. Un sistema de reparación del ADN falla en el síndrome de Lynch. ¿Cuál sistema de reparación era? ¿Se acuerdan? El sistema de reparación mismatch. Efectivamente. El sistema de reparación mismatch, ¿qué es? ¿Qué errores repara? Estamos llegando cansados a fin de ciclo, ¿no? ¿Qué es un mismatch? Es un mal apareamiento. ¿Qué es un mal apareamiento? Por ejemplo, tengo aquí, está, digamos, adenina, timina, todo correcto. Por acá aparece una guanina y al frente una adenina. ¿Eso está bien? No, eso es un mal apareamiento y por acá va a continuar, ¿no? Este es un mismatch. Es un mal apareamiento y hay un sistema de reparación que lo va a corregir. El sistema de reparación tiene proteínas conocidas, que eso sí lo tienen que memorizar. MLH1, MSH6, MSH2 y finalmente el PMS2. Estas 4 proteínas son responsables de este sistema de reparación. Pero había un fallo más, ¿okay?, que también reparaba esto, que eran los llamados microsatélites. Había algunas veces que el ADN hacía esto. Este es el 5', 3', 3', 5', doble cadena y se forma un lazo de ADN. ¿Okay? Esto de acá se denomina lazo o loop de ADN. Generalmente, ¿cuándo se forma esto? Se forma esto cuando esta secuencia que está aquí es microsatélite. ¿Qué es un microsatélite? Es una secuencia repetitiva. Ese día lo vimos también. Si yo tengo aquí sea repetido varias veces, esta secuencia repetitiva en tándem, una tras de otra, es un microsatélite. Este tipo de secuencias forman este tipo de estructuras en el ADN, haciendo que se generen estos fallos. Este sistema de reparación también lo va a evaluar a él, ¿no? Y estos fallos son los que producen el llamado síndrome de Lynch. ¿Por qué es útil estudiar los microsatélites? ¿Qué características habíamos visto aparte del síndrome de Lynch? Vimos el síndrome de Lynch, las mutaciones eran en el sistema de reparación mismatch, ¿okay? Pero había una prueba antes de hacer el secuenciamiento de estos genes.
cuando dijimos que existía la llamada inestabilidad cromosómica. ¿Se acuerdan dónde encontramos inestabilidad cromosómica? ¿Qué era una inestabilidad cromosómica? Delegado. Aneuploidía. Puede ser, ¿qué más? ¿Tienen acá esa clase? ¿Se acuerdan que les mostré una imagen donde estaban todos los cromosomas humanos de colores? Una persona normal. Y abajo les mostré de un tumor. Supuestamente cada cromosoma tenía que tener un color, pero en el tumor estaban todos mezclados. ¿Se acuerdan? Ya. Eso es una inestabilidad cromosómica. Es decir, los cromosomas se rompen y se intercambian entre sí. Ahora, en el caso de los microsatélites, existe la llamada inestabilidad de microsatélites, que es lo que se veía en el síndrome de Lynch. ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Sucede lo siguiente. Acá tenemos, cada espacio corresponde a una repetición. Supongamos que sea AT, aquí AT, aquí AT y aquí AT. Eso sería, vamos a decirlo así, el alelo 1. ¿Cuántos alelos tenemos cada uno de cada gen? 2. Que este sea el alelo 2. ¿Aquí cuántas repeticiones hay? Acá hay 4 y acá hay 6. Son distintas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que este tiene 2 repeticiones más que este. Este cambio no genera una mutación, ¿ok? Es normal, sucede normalmente, se denomina polimorfismo. ¿Se acuerdan lo que era un polimorfismo? Ahora sí. Varias mutaciones por el mismo gen. ¿Qué diferencia hay entre una mutación patológica y un polimorfismo? Ambas son mutaciones. Eso es un polimorfismo cromosómico, pero vamos a lo que es el ADN. El porcentaje que se presenta en la población. Exacto. El menor y el mayor. Exacto. Vamos a poner la última, aquí. Este es un gen donde en esta posición hay adenina, ¿ok? Esta es una persona 1. Y de una persona 2, en esa misma posición hay una guanina. ¿Esto es una mutación o no es una mutación? Es un cambio, ¿verdad? Algunos adenina y otros guanina. Pero las dos personas son sanas. O sea, es una mutación, pero las personas no tienen ninguna enfermedad. Si analizamos a esas personas en la población, digamos, de Lima, por ejemplo, vamos a encontrar de que en este tipo de personas existe un 55% y estos en un 45%. Es decir, está ampliamente distribuido esto. Esto corresponde a un alelo y esto corresponde a otro alelo. Entonces, estos cambios comunes en la población son los llamados alelos. Lo que ustedes conocen como alelos, que son formas alternativas de un gen. Una forma alternativa va a ser con adenina y otra forma alternativa va a ser con guanina. ¿Cuándo es un polimorfismo? Cuando el cambio está en más del 1% de la población. Se los había dicho antes, me parece. ¿Ya? Entonces, eso es un polimorfismo. En el caso de los microsatélites también son polimórficos, pero son polimórficos porque cambian de repeticiones. Algunos tienen más repeticiones que otros. Y esto nos va a servir. ¿Para qué? Para identificación. Voy a pasarme aquí ya. Miren acá. ¿Esto a qué se parece? Este gelcito. Luego una PCR, una electroforesis. Perdón. Miren ustedes, tenemos mamá. Tiene 2 alelos. Tiene alelo A. Aquí está la banda. ¿Por qué está arriba? Porque es más grande. Fuera en el gel. Lo que está abajo es más pequeño. Tiene alelo A y tiene alelo B. Es decir, si esto es un microsatélite, ¿cuál tendrá más repeticiones? El A. Tiene más repeticiones, el más grande se queda arriba en el gel. Veamos al papá. Tiene el alelo C, tiene el alelo D. Supongamos que el papá no está seguro de que este niño sea suyo. Le hacen una prueba genética, analizan microsatélites y sale que el hijo tiene el alelo A y tiene el alelo D. La pregunta es, ¿este resultado nos podría ir diciendo de que efectivamente el papá sí es el papá o no? ¿O lo descarta?
¿Qué creen ustedes? ¿Por qué él sí sería hijo de él? ¿Qué alelo comparten? El D. Pero no comparten el otro, el A. El A de la mamá. Porque recibe un cromosoma del papá y uno de la mamá. O sea, un alelo del papá y un alelo de la mamá. Entonces, vean ustedes que el hijo, su genotipo, es compatible con el juego de genotipos que tiene papá y mamá. Y lo mismo pueden encontrar aquí. Todas las diferentes combinaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los microsatélites, el hecho de que sean polimórficos, el hecho de que algunos sean más grandes que otros, nos va a ayudar a nosotros en la parte forense, en paternidad, en criminalística, a identificar personas. ¿Ya? Eso es lo que estoy intentando decirles. ¿Qué otras explicaciones hay de estas secuencias repetitivas que están normalmente en el genoma? Ya les he dicho, paternidad criminalística, esto ya lo vimos, síndrome de Lynch, revisen lo que es inestabilidad de microsatélites, que ya lo habíamos visto también. Y bueno, hay algunos casos en el que el microsatélite está dentro del gen. Al inicio del curso hablamos de la enfermedad de Huntington. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? Una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué gen era el implicado? La huntingtina, ¿cierto? ¿Cuándo la huntingtina parecía mutada? Recuerden que había una repetición, ¿verdad? CAG, ¿eso es un microsatélite o no? Es una repetición en tándem. ¿Hasta cuántas veces era normal que se repita? 35. ¿Okay? Por encima de 40 hacía la enfermedad. Entonces, vean ustedes, microsatélite. Si yo defino el tamaño de ese microsatélite, voy a saber si esa persona va a tener o no la enfermedad de Huntington. Entonces, está dentro de un gen, me permite avanzar en ese aspecto. Eso es lo que les comentaba un poco. ¿Okay? Y acá quería mencionar solamente, en el caso de los crímenes, ¿qué sucede? Lo que se va a encontrar en el área del crimen son restos pequeños de sangre, pequeñísimos de sangre. Ahí hay muy poco material genético para analizar. Yo les pregunto, si ustedes tienen que usar ese ADN para hacer identificación, ¿utilizarían el nuclear o el mitocondrial? Considerando que hay poca muestra. Levanten la mano lo que diga el nuclear. Todo es mitocondrial. ¿Por qué mitocondrial? Porque hay mayor cantidad. Por una célula hay un genoma nuclear y un montón de mitocondriales. Entonces, si tengo poca muestra, me conviene analizar el genoma mitocondrial porque voy a tener más muestra por analizar. Entonces, en esos casos se utiliza ADN forense, pero ADN, de mitocondrias, para ver todo lo que es criminalística. Generalmente. ¿Ya? Bueno, esto es un poco de lo que estábamos conversando. En el caso de personas implicadas en crímenes. Vean ustedes. Antes analizamos el caso de paternidad, ¿verdad? Analizamos este casito. Solamente analizamos un caso. Miren. Estos dos los satélites aquí, aquí y aquí. Y vimos que hacía match. Pero ¿qué pasa si sucede esto? Una persona es implicada en un crimen. ¿Ya? Entonces, voy a ver sus microsatélites para ver si eso no es. Encuentro que este microsatélite, ojo, STR significa microsatélite en inglés. STR significa Short Tandem Repeat. Repeticiones cortas en tándem. ¿Ya? Disculpen. Ya estoy pasando ya estoy avanzando. Miren, escena de crimen. Ustedes tienen aquí que esta repetición se repite, a ver, cuéntenla, 7 veces. ¿Ya? Y este segundo microsatélite, ¿cuántas veces se repite? 8. 8, ¿no? Ya. Ese es, en la escena del crimen, perdón. Encuentran ADN y encuentran este genotipo. Traen al sospechoso, le sacan sangre de ADN y le hacen el mismo análisis. Tiene el sospechoso. ¿Cuántas repeticiones hay acá? Eso no es. Sí. Si yo analizo solamente un microsatélite, lo voy a inculpar. Vean este de aquí. Tiene más de 8. Entonces, para yo poder definir una implicación genética en criminalística, necesito evaluar varios microsatélites, no solamente uno. Si hago uno, voy a hacer un error. ¿Ya? Entonces, ahora el FBI de Estados Unidos implementó, y eso se usa acá en Perú y en la China, algunos marcadores microsatélites para identificación de paternidad, criminalística, entre otros. ¿Ya? Son esos nombres raros son microsatélites. ¿Ok? Solamente para indicarles, ¿qué significa D, por ejemplo? D significa dinucleotídico, quiere decir
repeticiones de 2 bases, por ejemplo, CA, solamente para identificar. Son en general más de 15 microsatélites que se deben evaluar y que todos deben dar match perfecto. Si uno no da match perfecto, se descarta la posibilidad de que sea el padre o el criminal. ¿Okay? Esto se llama, señores, el CODIS. Entonces, ¿qué es el CODIS? El CODIS es el conjunto de microsatélites empleados en casos de paternidad y criminalística. Entonces, ¿cuánto se debe hacer? Actualmente, los nuevos kits, ellos implementaron esta cantidad nada más, pero los nuevos kits llegan hasta 24. Y los 24 se utilizan. Los 24 deben de el CODIS es el conjunto de microsatélites usados para la análisis criminalística y de precariedad. Y eso lo usa el FBI. ¿Qué hacen en Estados Unidos? En Estados Unidos, estos microsatélites ya los tienen identificados para cada criminal que alguna vez ha cometido algún delito. Si alguna vez hay un crimen, van al lugar del crimen, recogen ADN, hacen el análisis genético y lo comparan con su base de datos que ya tienen listo. Si hace un match con el criminal, ya no saben dónde encontrarlo. Van y lo buscan. Y en Perú se está empezando a hacer eso. Ya se está empezando a hacer eso. Poco a poco, pero se está empezando. Esto de acá es lo que son los kits que actualmente se utilizan para ver lo criminalístico. Es simple, solamente vean lo siguiente. Cada pico indica la presencia de un alelo. Por ejemplo, este es un microsatélite, así se llama. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 13 y 15? Que tiene un alelo de 13 repeticiones y su otro alelo tiene 15 repeticiones para este marcador. Y así para cada uno de ellos. Si queremos hacer match con un sospechoso, todos deben coincidir. ¿Okay? Y solamente ahí sacamos la confiabilidad del 99% de probabilidad de que sí sea el sospechoso. Nunca el 100%. ¿Por qué? Porque es algo experimental. Y eso es el problema, porque los abogados dicen, ya, no es 100%. O sea que hay un 1% de probabilidad de que no lo sea, y de aquí no dejar el jugo, ¿no? Pero en realidad es lo que es. Acá una vez más lo que les comentaba, ¿no? Es la forma como se ve. El papá tiene el alelo de 11 repeticiones y tiene otro alelo con 14 repeticiones. La mamá tiene con 8 y con 12. Estos son los hijos. ¿Todos hacen match? A ver, este hijo tiene el de papá, este también tiene el de papá, este también tiene el de papá. La mamá tiene la mamá, tiene la mamá, todos hacen match. Son posibles combinaciones. Esa comparación se hace con todos los marcadores. Este es un solo marcador. Se hace con los datos o los casi 20. Bien, vamos acabando un poco. Cuando hablamos de genes, hablamos de una información genética que va a llevar una proteína. ¿Qué será un pseudogen? ¿Qué quiere decir cuando decimos pseudo? Falso, exactamente. Falso gen. ¿Qué es un pseudogen? Es un gen que ha perdido su funcionalidad. Es decir, el gen es igualito al gen funcional, solamente que ya no se expresa o no genera una proteína. ¿Ok? ¿Cómo se genera? Así. Vamos a poner el gen de la globina. Que sea este pedazo aquí. En el transcurso de tu vida o de la evolución humana, este gen de aquí ha podido sufrir mutaciones. Un tipo de mutación es la duplicación génica, en el cual esta globina se va a duplicar aquí. Tenemos el gen de la globina aquí y otra vez el gen de la globina aquí. Y tenemos dos. Pero ¿qué sucede? Al duplicarse, este quedó tal cual es, son iguales. Pero este de repente le falta un pedazo. Y sin este pedazo, este gen ya no es funcional. Está casi todo el gen, pero le falta algo muy importante. Entonces ese gen deja de ser funcional. Es muy parecido a este, pero no hace función en la célula. Entonces es un pseudogen. ¿Ya? Eso es un gen. Entonces es una copia no funcional del gen. Copia del gen, posee igual intrones, posee igual exones, posee todo lo que posee un gen, pero no es funcional. ¿Ya? Eso vamos a entrar acá. Bien, resumen de esta penúltima parte. Miren, tenemos entonces, genoma humano es la suma de genoma nuclear y genoma mitocondrial. El genoma nuclear tiene una gran cantidad de genes, 21.500 en promedio, y el genoma mitocondrial 37. ¿Ok? Luego tenemos, en el genoma mitocondrial, ¿qué genes hay?
hay genes de RNA ribosomal, de transferencia, y también hay genes para proteínas. Eso lo hemos revisado. Y en el genoma nuclear hay DNA extragénico, ese llamado ADN basura, ¿ok? Y genes y secuencias relacionadas a genes, o sea, los genes propios. Entonces existen secuencias génicas y secuencias no génicas. Dentro de los genes tenemos ADN codificante y DNA no codificante, acá están los intrones, ¿ya? Y también tenemos intrones, tenemos pseudogenes, aquí están dentro de esta zona, fragmentos de genes, etc. ¿Y dónde está? ¿Y qué es lo que hay dentro del DNA extragénico? Generalmente aquí hay secuencias repetitivas. ¿Qué secuencias repetitivas hemos hablado? Microsatélites, y los otros que mencionamos ahí también eran los mini satélites. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Microsatélite es repetición de 1 o a 6 veces, perdón, de 1 a 6, por ejemplo, ATG, GTC, ATG, GTC 6 veces, son un montón de veces, ¿ya? Minisatélites son fragmentos más grandes, pueden ser unidades de 20 bases que se repiten varias veces. Y aquí los tenemos, ¿no? Repeticiones llamadas en tándem o repeticiones interespaciales. Entonces vean ustedes que el genoma humano no solamente genes, sino hay otros fragmentos más, hay pseudogenes, entre otras secuencias que pueden tener importancia así. Finalizamos con esto. El proyecto genoma humano del que hablamos al inicio de la clase, que lo hablamos al inicio de la clase, alguien me lo arregla. Esperan ustedes, vamos. Ya, listo. El proyecto genoma humano, ¿qué objetivo tenía? Chicos, ¿cuál es el objetivo del genoma humano? Dilo. Secuenciar todo el ADN, saber el orden exacto de cada base dentro de nuestro genoma. ¿Ok? Ya vimos por qué, ya vimos cuáles eran los objetivos adicionales. Viene otro proyecto llamado el proyecto ENCODE. El proyecto ENCODE viene para tratar de saber exactamente cuántos genes hay. Habíamos quedado que el proyecto genoma humano dijo 30.000. La ciencia avanzó y dijo, no, ya no hay 30.000, ahora hay 21.500. ¿Ok? Entonces, el proyecto ENCODE nace con el propósito de saber justamente la funcionalidad de cada gen y cómo se determina gen y cuántos genes hay. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Nosotros sabemos esto. ¿En qué se transcribe el ADN? RNA mensajero de proteínas, otros RNA que de un RNA. ¿Okay? Ribosomal, transferencia, pequeño núcleo oral, el heterogéneo nuclear, hay un montón de RNAs. ¿Ya? Esto era lo que se sabía. Actualmente, bueno, esto era también lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? De todo el genoma, solamente, en realidad es menos, es 1,5% es ADN de genes y el resto es ADN basura. ¿Okay? Sin embargo, con el proyecto ENCODE se determinó que ese ADN basura jamás volverá a ser ADN basura. ¿Por qué? Porque todo el ADN se está expresando. Más del 90% del ADN, así no sean genes, están haciendo transcripción. ¿Okay? ¿Cuál es la función de esos? Que un fragmento de ADN que no es gen se exprese, se genere una proteína, pero no proteína, no, un ARN. Es un evento regulatorio. ¿Okay? Regula la cromatina, la heterocromatina, regula la expresión de genes. Entonces, todo ese supuesto ADN basura ya no es más ADN basura. Tiene una función y eso ahorita está en estudio. La evolución ha sido esta, ¿no? El ADN tiene contenido que no tiene ningún significado, no importa, ADN basura. Actualmente se sabe de que, aquí miren, al 2012 se había logrado entender que más del 80%, o al menos el 80% del genoma se está expresando, es un ARN mensajero. Ahora ya sabe que es más del 90%. Entonces, ¿cuáles han sido los alcances del proyecto ENCODE? Saber que no existe ADN basura y saber que casi todo el ADN genómico se está expresando, ¿ya? Y que tendría una función que aún desconocemos. Una última cosa, a ver, bueno, esto es la parte del proyecto ENCODE, la transcripción fuera de donde se espera. Regiones intergénicas se están expresando, intrones también se están expresando, y no se están eliminando solamente por splicing, están cumpliendo una función regulatoria.
Secuencias de sentido, el RNA de sentido que les hablaba, también están ahí. Por eso ya lo leen. Último, código oculto. Se descubre el segundo código genético del ADN. ¿Cuál es el código genético que ustedes conocen? Esta es la última diapositiva. Actualmente ya no se habla de un código genético, se habla de dos códigos genéticos. ¿Cuál es el código genético que ustedes conocen? Claro, digamos, el AUG es un codón. Es el codón de inicio. ¿Qué aminoácido está ahí? Metionina. Ese es el código genético. ¿Okay? De los codones que aminoácido dan es un código genético. Ahora se ha descubierto un segundo código genético. No. Del mismo ARN nuclear. Miren ustedes aquí. Tienen ahí un ejemplo. Tienen ahí este ejemplo. Miren. Estos 4 codones, los 4 generan glicina. ¿Okay? Lo buscan en el código genético y lo van a encontrar así. Cuando hacen los análisis para saber en qué proporción están estos en los genes, se supone que los 4 dan la misma información, ¿no deberían estar iguales? Miren los resultados. Hay algunos que se prefieren y algunos que no. Se ha hecho esto con cada uno de los aminoácidos y de sus codones. Y se ha encontrado que siempre hay 1 o 2 que preponderan con respecto al resto. No tiene sentido. Es la misma información. Y ahí viene el descubrimiento del segundo código genético. ¿Qué sucede? Se ha descubierto que de estos 4 juegos de codones, a pesar de que generan el mismo aminoácido, uno de ellos favorece la expresión de ese gen. Es decir, el GGC para glicina en esa proteína va a favorecer que ese gen tenga mayor afinidad a los factores de transcripción y por lo tanto tenga mayor nivel de expresión ese gen en esa célula que si tuviera este de aquí. Entonces, los codones no solamente tienen información aminoácidica, también tienen información de niveles de expresión génica. ¿Okay? No son todos, son el 15% de los codones, nada más, que tienen esa capacidad de definir cuánto se va a expresar una célula o no, porque tienen una mayor afinidad con los factores de transcripción. Pues hay doble significado en cada codón, ya nunca se olviden de eso. Qué rápido se aburren ustedes, chicos. Ya acabamos. Pueden ya respirar, pueden ir después. ¿Dónde está? Sí. Pero es igual.